Hechos, capítulo 21 de Hechos. Y bueno, ya hemos visto, mis hermanos, en predicaciones anteriores, según la temática que hemos preparado para estos domingos, bueno, que la tarea principal de la iglesia es sin duda predicar el evangelio. También vimos, mis hermanos, que a veces predicar ese evangelio no es tan sencillo. A veces tenemos barreras personales que nos impiden de alguna manera acercarnos a cierto grupo de gente y predicar. Tenemos que superar eso. Ya hemos escuchado la predicación. También, mis hermanos, hemos aprendido que hay enemigos espirituales que se oponen al evangelio, pero bueno, el Señor dispone, mis hermanos, a pesar de estos enemigos, que nosotros podamos llevar adelante la predicación. Hace 8 días se nos habló acerca de este mundo pecador que trae tribulación sobre aquellos que se atreven a proclamar el evangelio. Y mis hermanos, finalmente el día de hoy vamos a ver que incluso va a haber ocasiones en que todas las cosas, mis hermanos, parece que están en contra de nosotros, que todo se confabula para que no podamos llevar a cabo la tarea esencial de la iglesia, que es predicar el evangelio. Ahora, hablando de esto, mis hermanos, yo me atrevería a asegurar que la mayoría que está aquí, pues le ha tocado en algún momento de su vida tener esa sensación de que el panorama delante de usted es oscuro, de que todas las cosas que usted hace le salen mal. Pareciera como que el universo se confabula para hacerlo fracasar en todo lo que usted hace y además hacerlo sentirse miserable por ello. ¿Lo ha experimentado? A mí sí me ha tocado hace ya muchos años, cuando tuve mi encuentro personal con Cristo, pasaba yo algunas crisis así. Sin duda, mis hermanos, que a veces la familia, el trabajo, la escuela, nuestras relaciones personales, etcétera, parece que todo se conjunta y todo sale mal. Sin embargo, mis hermanos, cuando llegamos y hablamos de las cosas de Dios, de esas cosas que el Señor demanda de nosotros, que Él nos ha encomendado, a veces pudiéramos pensar que por tratarse de cosas de Dios, pues no debería salirnos mal la situación. Tal vez tener alguna dificultad, algún sufrimiento, pero que todo, realmente todo vaya mal, ¿eso es posible? Bueno, mis hermanos, vamos a ver en la Escritura y nos vamos a dar cuenta de que en ocasiones puede suceder que esa percepción de que todo va mal es posible. Porque hay ocasiones, mis hermanos, que las circunstancias se desarrollan de tal manera que nos dan esa impresión, y a menos que veamos las cosas desde el conocimiento de nuestro Dios, de ese Dios al cual servimos, nos pudiéramos sentir desalentados en grado sumo al percibir que todo va mal, porque pasó en la Escritura con algunos personajes. Y hoy vamos a ver el caso del apóstol Pablo, del cual estamos hablando en este libro de Hechos, y vamos a ver lo que Lucas nos cuenta acerca de esto ya en la parte final. Por la extensión, mis hermanos, de los pasajes que vamos a ver el día de hoy, solamente vamos a echar un vistazo panorámico del desarrollo final de este libro, y vamos a comenzar en el capítulo 21. Originalmente estaba planeada la predicación para comenzar a partir del verso 25, pero me parece que es ahí en ese capítulo 21, cuando el apóstol Pablo termina su tercer viaje misionero y va a comenzar su llegada a Roma, que toda la situación que el apóstol vive parece que es caótico todo lo que sucede. Parece que las cosas se salieron de control. Y yo quiero que reflexionemos en eso. Mire, para el apóstol Pablo, visitar Jerusalén era algo que ya estaba considerado en sus propósitos. De hecho, no sé si usted lo sepa, pero si ha leído por allá las epístolas o el libro de Hechos, sabrá que el apóstol Pablo se había dedicado a recoger una ofrenda entre las iglesias que él había fundado en Asia y en Europa. Y su propósito era llevar esas ofrendas a los santos de Jerusalén,
porque había venido una hambruna en Jerusalén y los hermanos que vivían en esa ciudad le estaban pasando muy, muy mal. Su necesidad económica y de lo más básico era muy grande. De hecho, el apóstol Pablo dice allá en el versículo 24, dice: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Él venía a eso. Él tenía el firme propósito de llegar a Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés y traer sus ofrendas. ¿Por qué antes de la fiesta de Pentecostés? Bueno, Pentecostés, mis hermanos, era una fiesta donde se recogían las primeras cosechas y se le ofrecían a Dios. Y algunos piensan, y yo creo que tienen razón, que el apóstol Pablo quería traer lo que había cosechado de sus iglesias, aquellas ofrendas, y entregarlas delante de Dios para los santos que estaban padeciendo hambre. Así que la intención de Pablo al estar en Jerusalén era esta. Efectivamente llegó a Jerusalén. Lo primero que hizo fue entrevistarse con Santiago, que era el líder de la iglesia en aquella ciudad. Santiago, usted lo sabe, era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que no había creído en el Señor mientras él estuvo acá en su ministerio, pero más adelante, probablemente cuando el Señor murió y resucitó y se apareció a Santiago, entonces él se convirtió y ahora era el líder en aquella ciudad, en Jerusalén, de la iglesia, y recibió a Pablo junto con los ancianos de la congregación. Y mis hermanos, a partir de aquí quiero que ponga atención, porque es muy interesante cómo se desarrollan los acontecimientos para el apóstol Pablo. Pues sin que Pablo tuviera ninguna intención, va a ser literalmente arrastrado por las circunstancias y va a llegar a Roma, sin que él hubiera hecho absolutamente nada. Mire, resulta que Santiago y los ancianos le habían dicho a Pablo que entre los judíos allí en Jerusalén había llegado un rumor. Y el rumor era que el apóstol Pablo se había dedicado durante sus viajes a apostatar de la ley de Moisés. Y además le había enseñado a los judíos que vivían allá lejos, en otras regiones, a abandonar la ley. Así que para acallar esos rumores que no eran ciertos, Santiago y los ancianos de la iglesia le pidieron a Pablo que acompañara al templo a 4 judíos que deseaban ir a hacer unos votos de nazareato delante de Dios. El voto de nazareato consiste en rapar la cabeza y consagrar la vida a Dios, al servicio del templo de Dios. Y le dijeron a Pablo: acompáñalos, purifícate con ellos, ve que hagan sus votos y te recomendamos que tú pagues los votos de ellos, da las ofrendas que requiere la ley por los votos que van a hacer. Porque era la costumbre entre los judíos que cuando alguien pagaba los votos de alguien más, esa persona pues era reconocida como una persona piadosa, ¿no? La gente puede decir: bueno, mírenlo, él es tan piadoso y tan obediente a la ley de Dios que incluso paga los votos de los demás. El apóstol Pablo no chistó ante esta recomendación, fue efectivamente con estos varones, los acompañó, se purificó. Y en los días siguientes, cuando tuvo que ir a pagar la ofrenda de estos hombres, resulta, mis hermanos, que algunos de los judíos, de esos que se habían opuesto a Pablo a lo largo de sus viajes por Asia y Europa, y le habían ido siguiendo de región en región, causando disturbios para que Pablo no pudiera predicar el evangelio allá. Bueno, al fin habían también llegado a Jerusalén. Eran hombres implacables en su odio en contra de Pablo. Cuando vieron que el apóstol Pablo estaba dentro del templo, comenzaron a hacer un alboroto y comenzaron a decir que Pablo había metido gentiles al templo de Dios. Eso estaba prohibido. Ningún hombre que no fuera judío podía entrar al templo de Dios. Es más, ni siquiera las mujeres judías podían acercarse al atrio de los varones. Y ahora estaban diciendo que el apóstol Pablo había metido a gente no judía dentro del templo. Ahora imagine usted, estando en Jerusalén, donde el corazón de la religión judía es el templo, era como una reliquia sagrada. Una mentira como esta, mis hermanos, causó un gran alboroto.
Una multitud de judíos religiosos enfurecidos tomaron a Pablo, lo arrastraron afuera del templo y su intención era darle muerte allí mismo. Sin duda, mis hermanos, le hubieran matado, porque de inmediato comenzaron a golpear a Pablo y lo hacían con gran violencia. No hubiera durado más de unos minutos antes de que le quitaran la vida. Pero Dios intervino a través de los soldados que estaban allí. No sé si usted lo sabía, pero cerca del templo había una fortaleza romana, se le conoce como la Fortaleza Antonia, y había un regimiento de soldados, y precisamente estaba cerca del templo, ya que Jerusalén estaba bajo el dominio romano, y el templo era un lugar al que iba tanta gente durante las fiestas, que los romanos habían puesto esa fortaleza precisamente para estar al tanto de que no hubiera disturbios allí. Y creo que sirvió en esta ocasión. Cuando se dieron cuenta de aquella turba que golpeaban a un hombre, inmediatamente salieron los soldados. Tomaron a Pablo, literalmente lo arrebataron de las manos de aquellos hombres y lo arrestaron. Ahora quiero que usted note que Pablo no había hecho nada. Solamente fue a pagar unas ofrendas y ahora está arrestado por los romanos, golpeado por los judíos, acusado de haber alterado el orden en el templo. Aquellos soldados romanos, intrigados de este escándalo y viendo que este hombre pequeño y tal vez en apariencia pues no parecía algo amenazante, le dieron la oportunidad de que hablara y explicara qué es lo que estaba pasando. Bueno, yo creo que usted ya se puede imaginar qué es lo que hizo Pablo en cuanto le dieron la palabra. Sí se lo imagina, ¿verdad? Les predicó el Evangelio. En cuanto tuvo la palabra, él comenzó a hablar en lengua hebrea. Eso fue un asunto inteligente de parte de Pablo, porque en aquel tiempo la lengua hebrea ya no la hablaba más que la gente culta. Los judíos lo podían entender, pero no lo hablaban arameo. Pero cuando él comenzó a hablar en hebreo, todos se callaron, toda la turba guardó silencio y puso atención. Y entonces Pablo les dio su testimonio de cómo él había visto al Cristo resucitado y cómo lo había salvado y cómo lo había enviado a predicar las buenas nuevas. Pero usted sabe que los judíos odiaban a Cristo, odiaban al Evangelio, y en cuanto comenzaron a escuchar este testimonio, se enfurecieron aún más y comenzaron a clamar para que a Pablo se le condenara a muerte. Entonces los romanos, viendo todo esto, se lo llevaron al instante, lo metieron a la fortaleza, y la gran idea que se les ocurrió, eran soldados, fue hacer confesar a Pablo a base de una tortura, porque aún continuaban asombrados de por qué aquella gente estaba tan enojada con él. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a azotarlo hasta que confiese sus crímenes. Mis hermanos, debo decirles que los historiadores nos cuentan que esta manera de hacer confesar a los prisioneros era común entre los soldados romanos, y también se sabe que quienes eran sometidos a este tormento muchas veces morían durante el tormento a causa de la brutalidad del castigo. Se utilizaban látigos que eran tiras de cuero, que tenían en la punta tachones de metal o vidrio, y con esto al hombre que castigaban le provocaban profundas heridas que muchas veces terminaban con la muerte. Dice la Escritura que estaban a punto de atar a Pablo y comenzar con esta forma de hacerlo confesar, y sin embargo Dios interviene otra vez. Mis hermanos, en medio de circunstancias peligrosas para Pablo, Dios interviene por medio de la provisión que había designado en cuanto al nacimiento y cuna del apóstol Pablo como ciudadano romano. Dice la Escritura, Hechos capítulo 22, verso 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente,
¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Mis hermanos, el Señor había provisto todas las cosas. Y una vez más interviene y es impedido que el apóstol Pablo tal vez fuera azotado hasta la muerte en esta ocasión. Y ahora, en cambio, es tratado con respeto. Nadie lo quiere tocar porque él era un ciudadano romano y no se podía castigar, azotar, encarcelar a un ciudadano romano sin un juicio. Sabían que se podían meter en problemas. Así que le vuelven a soltar. Pablo está dentro de la fortaleza y lo siguiente que se nos cuenta es que al tribuno lo que se le ocurre, porque continuaba intrigado de qué pasaba con este hombre, por qué tanto escándalo, fue que hizo reunir al Sanedrín judío para que continuara el interrogatorio de Pablo, pero ahora delante del concilio judío. Bueno, resulta, mis hermanos, que el Sanedrín, si no lo sabe usted, era el cuerpo gobernante de los judíos. Era un grupo de hombres que constaba de 70 miembros, entre los cuales había sacerdotes, escribas, jueces, y el presidente de aquel concilio era normalmente el sumo sacerdote en turno en aquel momento. Mis hermanos, en ese tiempo el sumo sacerdote era un hombre llamado Ananías. Ahora quiero hacer la aclaración para que no lo vaya a confundir, porque hay gente que lo confunde con Anás. Anás y Ananías se parecen, ¿no? Y hay quienes llegan a confundirlo. Anás era el que había participado en el juicio del Señor Jesús. Este hombre Ananías era otro. Quiero que escuche el comportamiento de este hombre y luego le voy a decir algunas cosas de él. Hechos 23, versos 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Ananías, mis hermanos, según nos cuentan los historiadores, era un hombre cruel y altanero, pero además traidor, porque este sumo sacerdote, en lugar de favorecer al pueblo, el cual era su responsabilidad, el pueblo judío, se inclinaba y daba favor a Roma por los privilegios que podía obtener de ellos, por lo cual era despreciado por el pueblo judío. La historia dice que unos años más adelante hubo una revuelta de judíos en contra de Roma, y en esa ocasión tomaron a Ananías y lo mataron los mismos judíos. Un hombre altanero, cruel, sádico. Tal como nos lo cuenta Lucas, Pablo apenas había abierto la boca para presentar su caso ante el Sanedrín, y este hombre mandó golpearle en la boca. Ahora, yo quiero decirle que Lucas utiliza aquí una palabra griega para golpear, que significa más que una simple bofetada. La palabra significa golpear con violencia o con la intención de causar heridas. Y es la misma palabra que se utiliza o que utilizaron los evangelistas cuando hablaron de que los guardias golpeaban en la cara a Jesús. Podemos imaginar que Pablo fue golpeado con el puño cerrado en la cara. Apenas había comenzado aquel juicio y el apóstol Pablo ya estaba lastimado. Pero nuevamente, mis hermanos, Dios ilumina la mente de Pablo y lo hace de una manera brillante. Me parece que lo que sucede a continuación es brillante, porque Pablo mira a aquel grupo de hombres, y según nos cuenta Lucas ahí en 23:6, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo,
acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Mis hermanos, una vez más, sin duda que el Señor ilumina a Pablo, hace que Pablo observe aquel grupo, y de inmediato, en una declaración que era verdad, logra que se divida el concilio. Los fariseos creían, mis hermanos, en la resurrección de los muertos, creían que después de la muerte había un espíritu que sobrevivía a la muerte física, creían en los ángeles, pero los saduceos no. Los saduceos, hagan de cuenta, eran como ese grupo de hombres más dados a las cosas que podían ver, no daban pie a cosas que no podían palpar con sus manos, no creían en lo espiritual, no creían en ángeles, no creían en resurrección. Y bueno, cuando Pablo habla acerca de esto, se divide la asamblea y termina. Los soldados lo sacan y no se le permite a Ananías abusar de su poder. Mis hermanos, el apóstol Pablo, en cuanto a los planes que tenía después de su tercer viaje misionero, no eran del todo certeros, no sabemos con certeza qué es lo que él planeaba. Sí sabemos que el apóstol Pablo albergaba en su cabeza una idea que había ido creciendo ahí en su corazón y que él pensaba visitar a Roma en algún momento. De hecho, si usted lee la epístola a los Romanos, ahí en el primer capítulo, Pablo dice: yo ya tengo la intención de ir, no he podido, se me ha impedido llegar con ustedes, quisiera compartir algunos dones, alguna enseñanza con ustedes. Estaba en su corazón, pero no sabemos si él tenía planeado ir en ese momento. Pero ahora, mis hermanos, ahora en un abrir y cerrar de ojos, apenas había terminado su tercer viaje, estaba en Jerusalén dejando ofrendas, y de pronto todo se descontroló. Parece que ahora de pronto todo es un caos. ¿Qué iba a pasar con los planes de Pablo? Pues ya no sabemos qué iba a pasar. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué hubiera hecho en un caso así? ¿Cómo se habría sentido? Calumniado de un momento a otro, arrastrado para ser golpeado hasta la muerte, después a punto de ser azotado por ese terrible y temible látigo romano, abofeteado con ferocidad por aquellos que deberían ser los representantes de la justicia del pueblo de Israel, y ahora metido nuevamente a una fortaleza romana como prisionero, sin saber qué iba a pasar a continuación. ¿No tendría usted una sensación de que de repente todo se descontrola? ¿De que todo parece que va mal? Mire, yo pienso que el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que estaba pasando, él continuaba firme, confiando en que Dios le estaba guardando, que su vida y su ministerio eran guiados por Dios. Pero aún así yo creo que como hombre, Pablo pudo haber sentido desánimo en aquel momento, o tristeza de ver cómo su propio pueblo le despreciaba. Y cómo su propio pueblo despreciaba el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso dolía en el corazón de Pablo. Él en algún momento dijo: yo mismo desearía ser anatema por causa de los de mi nación. Es decir, yo preferiría ser maldito por Dios yo, pero que ellos se salvaran. Su propio pueblo le dolía profundamente. Y es en este momento, mis hermanos, es en este momento que, estando en esa fortaleza romana, Cristo mismo le aparece a Pablo
y habla con él. Versículo 11, capítulo 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mis hermanos, el Señor en persona se presenta y anima a Pablo y le recuerda que Él es testigo de Jesucristo. A eso había sido llamado, y a pesar de que ahora pareciera que todo estaba en contra, Pablo se había encargado de dar testimonio de su Señor allí en Jerusalén, y ahora Jesús le asegura que el deseo de Pablo de ir a Roma también se va a cumplir. Y allá en Roma, Pablo va a ser llamado también para dar testimonio del Señor. No era como Pablo lo había imaginado seguramente, pero Pablo iba a llegar a Roma como el Señor lo había designado. Y eso era suficiente para Pablo. Ahora yo quiero, mis hermanos, hacer un alto aquí. Y quiero que reflexione por un instante. Cuando vemos a nuestro alrededor y parece que todas las cosas van mal, cuando las circunstancias en nuestra vida son adversas y parece que no vemos la salida. Sin embargo, mis hermanos, debemos saber que a pesar de esa percepción nuestra, el Señor continúa teniendo control de todo. No es que se salió el asunto de control. Dios tiene todas las cosas en su mano. Y así como el Señor le dice a Pablo: no te preocupes, ten ánimo, vas a ir a Roma. Lo que Cristo le dice: yo sigo dirigiendo todo, tú no te preocupes. Y eso, mis hermanos, es algo que trae paz al corazón de los creyentes, saber que nuestro Dios sigue teniendo todo bajo control. A pesar de que vivimos en un mundo que está loco, que corre en dirección contraria de la voluntad de Dios, que odia el Evangelio de Dios y que tal vez puede traer aflicción a nuestra vida, sin embargo Dios continúa teniendo todo en su poder y en su mano. Mis hermanos, el Evangelio siempre va a ser rechazado por el mundo. Si usted se atreve a proclamar la palabra de Dios, seguramente va a ser aborrecido de una o de otra manera por los hijos de este mundo. Y eso puede causar que tenga usted la percepción de sentirse amenazado o triste o a la deriva. Pero sus ojos espirituales siempre deben estar fijos en que nuestro Dios dirige todas las cosas para cumplir el propósito que Él se ha propuesto. Mis hermanos, yo estoy seguro de que Pablo fue confortado grandemente por el Señor en esta ocasión y por esa palabra que recibió. Y yo creo, mis hermanos, también que eso era necesario para el apóstol, porque el mundo, el diablo, continúan rugiendo, encolerizados en contra del apóstol, y están planeando la manera de destruirle, de impedir que el glorioso evangelio de Cristo siga siendo proclamado en aquellas regiones. Y escuche usted y verá si no es cierto. Capítulo 23, verso 12. Dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mis hermanos, estos hombres odiaban tanto a Pablo y estaban tan seguros de poder matarle que hicieron un juramento. Ese juramento consistía en que no iban a comer ni beber nada hasta que le hubieran quitado la muerte al apóstol. Y aclara Lucas que este juramento lo hicieron bajo maldición. Es decir, quiero explicarle esto, es decir, invocaban el juicio divino sobre sus cabezas
si no cumplían con su juramento. La palabra maldición, que es traducida así en nuestra Biblia, es la palabra griega anatematizo, que proviene de la palabra anatema, y es una palabra que nos habla de algo que ha sido apartado para ser destruido por Dios. Hombres bajo juramento de dar muerte a Pablo. Pero sabe, Dios otra vez interviene. Cuando parece que una y otra vez las cosas son adversas, Dios interviene. Y lo hace de manera extraordinaria, porque así es nuestro Dios. Lucas nos dice que un sobrino de Pablo escuchó el plan de los judíos de matar a su tío. No sabemos, mis hermanos, a ciencia cierta qué hacía allí el hijo de la hermana de Pablo. Lo cierto es que escuchó esta confabulación en contra de su tío. Mire, hay algunos que piensan, y tal vez tengan razón, de que aquella hermana había sido traída a Jerusalén desde que era un bebé, y había sido traída junto con Pablo, porque Pablo fue llevado a Jerusalén para estudiar allí a los pies del rabino Gamaliel. Y tal vez su hermana se quedó a vivir en Jerusalén. Y cuando se enteraron de aquel alboroto, su sobrino fue a ver qué pasaba y encontró que era su tío y escuchó esto que estaba pasando. Este jovencito de inmediato dio aviso a uno de los centuriones que se encontraban en esa fortaleza, y este a su vez fue con el tribuno Lisias, que le escuchó con toda seriedad. Y mis hermanos, a mí me cae bien Lisias. Me parece que era un hombre serio, responsable de las cosas, como lo vamos a ver. Y lo que a continuación Lisias dispone, a mí me parece asombroso. Porque él va a ser el medio por el que Dios va a utilizar al ejército romano para salvaguardar la vida de su apóstol, del apóstol Pablo. Versículos 23 y 24. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, es decir, las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Cuando Lucas habla aquí de soldados, la referencia es a legionarios. Mis hermanos, los legionarios eran ni más ni menos que los mejores combatientes del ejército romano. Los jinetes que se mencionan aquí pertenecían a la exclusiva guarnición de caballería romana. Y los lanceros eran soldados que utilizaban jabalinas en el ataque o en la guerra, y que llevaban un armamento más ligero que los legionarios, así que eran muy fáciles de moverse y de plantar una defensa en contra del enemigo. Dicen los historiadores que Lisias estaba enviando casi la mitad de su destacamento de 1000 hombres en esa fortaleza Antonia para cuidar a Pablo. Sin duda, mis hermanos, que Claudio Lisias era un hombre que se tomaba las cosas con seriedad. Y así fue que Pablo fue custodiado por aquellos hombres y finalmente llegó a Cesarea para ser juzgado por Félix, que era el gobernador de Judea en esos años. ¿No le parece extraordinario cómo actúa Dios? Él echa mano de los recursos que Él quiere y libra a sus escogidos, a los que hacen su voluntad, para que puedan seguir haciendo su voluntad de acuerdo a su propósito. Sabe que desde que yo era niño siempre me ha dado curiosidad este pasaje. Me pregunto, mis hermanos, ¿qué sería de aquellos 40 hombres que juraron matar a Pablo o no comer ni beber nada? La Escritura no lo dice. No sabemos si algunos se murieron de hambre o prefirieron mejor ser malditos de Dios y se fueron a comer por allá un taco, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos claro es que querer luchar en contra de Dios nunca resulta bien. Y esos hombres estaban haciendo eso, luchar en contra de Dios. Mis hermanos, a partir de aquí, a partir de este momento, Lucas nos va a contar
de los juicios a los que Pablo fue sujeto. Primero, el apóstol Pablo fue entregado a Félix, el gobernador de Judea. Más adelante vendría otro hombre que se llama Festo, que era el sucesor de Félix. Resulta que este hombre Félix fue relevado del cargo por el emperador, porque era un hombre bastante violento, bastante malo, y los judíos se quejaban constantemente de él. De alguna manera se las ingeniaron para que sus quejas llegaran con el emperador, y el emperador le dijo: ¿sabes qué, Félix? Te me vas de allí, en tu lugar vamos a enviar a Festo. Y Pablo tuvo que presentar defensa ante Festo también. Finalmente, mis hermanos, por allá por el capítulo 25 también Pablo va a presentar una defensa ante el rey Agripa. Según este capítulo 25, mis hermanos, este rey Agripa era rey de Palestina, y el encuentro que tuvo con el apóstol Pablo fue más bien por una consulta de parte de Festo, ya que no hallaba cómo enviarle al emperador en Roma sin una acusación formal. No entendía mucho de las leyes judías, pero Agripa sí. Entonces van a consultar con él y Pablo va a tener que presentarse ante un gobernador, otro gobernador, un rey, y finalmente, algunos aseguran que pudo haber sido así, delante del mismo emperador del Imperio Romano. Durante estos juicios que nos narra aquí Lucas, Pablo no perdió la oportunidad, mis hermanos, y téngalo por seguro, no perdió la oportunidad jamás de dar testimonio de Jesucristo, de presentar el Evangelio delante de la realeza de su tiempo. Mire, cuando yo era más joven y leía estos pasajes, decía: caray, qué desperdicio de tiempo haber tenido a Pablo metido en una prisión. El mejor evangelista que haya existido, el teólogo más notable de la historia, y metido en una cárcel. Pero sabe, a la vista de Dios no era un desperdicio esto. Porque cuando Pablo fue llamado en un comienzo, cuando él todavía perseguía a la iglesia y Dios lo llamó, Dios ya tenía este plan para el apóstol Pablo. En Hechos 9:15, Lucas registra las mismas palabras del Señor Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo, mis hermanos, había sido llamado por Cristo para llevar el Evangelio a todos lugares, a todas las personas. Sabemos que había hecho 3 viajes misioneros para compartir el Evangelio con los gentiles. Ahora había llegado a Jerusalén y les había predicado a los judíos. Y ahora, mis hermanos, es llevado por Cristo mismo para dar testimonio ante reyes y emperadores. La palabra de Dios siempre se cumple, y su propósito también. Mis hermanos, ante Félix, Pablo se va a defender, va a presentar su caso ante el gobernador, pero también, mis hermanos, presenta su testimonio de salvación. Y no solamente eso, aprovecha también para intentar redarguir el corazón de aquel gobernante. Y Lucas dice que en una charla que tuvo con él, el apóstol Pablo le habló acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio venidero. Y cuando Félix escuchó estas palabras, se asustó, porque Félix era un hombre disoluto. Mire, solamente por mencionar algo, recientemente le había quitado la mujer a otro hombre y se había casado con ella. Drusila, su esposa actual, era una jovencita de menos de 20 años. Ella había abandonado a su anterior marido por instigaciones de Félix para quedarse con ella. Así que cuando Pablo le habla de tener dominio propio y del juicio de Dios, Félix dice: ya no quiero ir, y se va. Pero no lo libera, no sigue con el juicio, le da largas a Pablo. ¿Y sabe cuánto tiempo lo tuvo retenido? Alrededor de 2 años. Y ocasionalmente venía a verlo, porque esperaba que Pablo, ya desesperado, cansado de estar prisionero, un día le dijera: pues nos podemos arreglar y me dejas libre.
cosa que por supuesto jamás iba a ocurrir. Finalmente Félix fue relevado, como lo he comentado, y vino este hombre Festo. Pablo nuevamente tiene que defenderse ante el concilio judío que es convocado por Festo. Y aquí sucede algo muy interesante, que sin duda, mis hermanos, también es utilizado por Dios. Este concilio que venía de Jerusalén, que es el Sanedrín, que ya hemos mencionado, en aquella ocasión trajo a un hombre experto en presentar este tipo de juicios ante las autoridades, un hombre que algunos piensan que puede haber sido un abogado o un orador experto, a hablar en contra de Pablo, pero resulta que a pesar de ser muy bueno hablando, no funcionó. Pablo se defendió con éxito, y entonces este Sanedrín comenzó a planear matarlo otra vez, y le solicitaron a Festo que regresara a Pablo a Jerusalén, y dijeron: cuando lo mande a Jerusalén de vuelta, vamos a tender una emboscada y le vamos a dar muerte. Dice Hechos 25, verso 3 en adelante, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ante esta petición, Festo, que quería congratularse con los judíos, porque a Félix lo habían quitado por quejas de los judíos, va con Pablo y le dice: oye Pablo, ¿y si te mando de nuevo a Jerusalén? Pues vete para allá, pues son cosas de judíos allá que te juzguen. Pablo sabe que si le envían de vuelta a Jerusalén lo van a matar. Así que no le queda otra, y esto es importante, no le queda otra más que apelar al César. Como ciudadano romano, mis hermanos, él tenía este privilegio de pedir que el emperador mismo se hiciera cargo de su caso. Y Pablo sabía que de no hacerlo, lo iban a matar en el camino. Cuando Pablo apela al emperador, entonces Festo no tiene otra cosa más que hacer, sino retener a Pablo y prepararlo para enviarlo camino a Roma. Mis hermanos, de esta manera Dios utiliza todas las circunstancias, todas las personas, aún los planes de los enemigos, para que Pablo fuera llevado por los romanos a expensas del Imperio Romano hasta Roma, donde iba a ser testigo del Señor. Parece que todo va mal, parece que todos quieren hacerle daño, parece que las cosas están fuera de control, pero no es así. El Señor sigue teniendo todo en su mano y sigue dirigiendo, mis hermanos, el rumbo para que se cumpla la predicación del Evangelio. En los siguientes capítulos, mis hermanos, solamente muy rápido, nos hablan de Pablo embarcándose hacia Roma, un barco que sale en un viaje muy largo, y a lo largo de ese viaje llega el momento en que Pablo le dice al centurión, porque él va con más presos a Roma, dice: ya no es bueno que sigamos navegando, ya es tiempo muy peligroso. Sin embargo, el piloto de la nave y el patrón de la nave dicen: no, sí seguimos, vamos a seguir, sí llegamos, desoyendo las recomendaciones de Pablo, que era un viajero experto. Lucas nos cuenta que efectivamente hubo una gran tormenta en el mar. Aquella tormenta duró días, el barco era sacudido, ya todos habían perdido la esperanza de salvarse. Por cierto, mis hermanos, esta narración del naufragio, en un sentido literario, es una obra maestra de la literatura, está considerado así, como una de las narraciones más magistrales de la antigüedad de naufragios. Léanla después en su casa. Lo que yo les puedo decir es que efectivamente el barco naufragó, pero Dios vuelve a intervenir. Y en una aparición, un ángel le dice a Pablo: Pablo, no te preocupes, tus oraciones han sido escuchadas, ninguno de los de la tripulación se van a perder, todos van a salvarse, pero la embarcación sí se va a perder y todo lo que lleva. Y tal cual, mis hermanos, eso sucede. Finalmente ellos llegan a una isla que se llama Malta o Melita, y esa isla, era habitada por gente, por los aborígenes de ese lugar, que eran muy supersticiosos, y estando Pablo allí echando leña para una fogata, porque salieron todos mojados del agua, habían naufragado, nos cuenta Lucas que una serpiente venenosa se le prende en la mano a Pablo,
Y entonces aquellos hombres que lo ven esperaban que Pablo se empezara a hinchar por el veneno, que cayera muerto. Y decían, este hombre algo hizo, porque la justicia no lo deja y lo persigue hasta este momento. Pero como Pablo no caía muerto, ni empezaban a ver que tuviera efectos del veneno, después dijeron, no, pues yo creo que nos equivocamos, yo creo que es un Dios. Y entonces le empezaron a atender bien, y le hicieron las cosas fáciles, le dieron hospedaje, le dieron de comer. Dios convierte las cosas malas en cosas buenas. Decía Agustín de Hipona que tenemos un Dios tan sabio que es capaz de tomar lo malo y volverlo bueno a favor de sus hijos. Y eso, mis hermanos, es ciertamente lo que está pasando aquí. Finalmente Pablo va a llegar a Roma, va a ser preso domiciliario, se le permite rentar una casa allá en Roma, y en esa casa tiene la libertad de recibir gente, y la gente iba, mis hermanos, y Pablo seguía predicando el Evangelio. Y en este momento Lucas termina su narración de Hechos, de una forma abrupta. Yo cuando leía las primeras veces este libro decía, caray, se terminó como muy abrupto. Bueno, déjame decirle que ese estilo de final abrupto es un estilo no ajeno a los escritores antiguos. Muchas obras antiguas terminan así, era parte del estilo literario. Pero, mis hermanos, a pesar de eso, Lucas termina diciendo que el apóstol Pablo sigue teniendo la oportunidad de continuar predicando el Evangelio, aún en esa casa rentada. Ahora, yo quiero decirle que aunque tal vez nos hubiera gustado, o a mí me hubiera gustado, que Hechos terminara diciendo, y Pablo fue dejado en libertad, no es así. Hechos termina diciendo que Pablo seguía preso ahí, pero, mis hermanos, seguía haciendo aquello a lo que Dios lo llamó. Ahí en esa prisión, en esa primera prisión en Roma, el apóstol Pablo escribió la epístola a los Efesios, escribió la epístola a los Filipenses, Colosenses también. Él tuvo acceso, como lo dice en Filipenses, a predicar el Evangelio a todo el pretorio. ¿Sabe quiénes eran en el pretorio? Era la élite de los soldados romanos que servían al emperador directamente. Y estaban atados con Pablo, y él tuvo oportunidad de predicarles el Evangelio allí. Eso dice en Filipenses, de ser predicado a todo el pretorio. Si Pablo tuvo acceso al emperador también, seguramente escuchó la palabra de Dios. Así que cuando las cosas parecía que todo iba mal, que todo se confabulaba en contra de él, que todo se oponía, vea cómo Dios cambió las cosas para bien y permitió que el Evangelio no solamente fuera predicado a ellos, sino hasta a nosotros, porque esas cartas y estas historias han llegado hasta nosotros. Y, mis hermanos, sin duda que han sido de bendición también a través de los años para los que vivimos en este tiempo. Mi hermano, no tengamos miedo de predicar la palabra. Hoy terminamos con esta serie, pero la exhortación es, cada vez que tú estés dispuesto a predicar el Evangelio, Dios va a obrar de maneras que ni te imaginas. Si hay cosas que se tengan que mover, Dios las va a mover, pero el Evangelio seguirá siendo predicado. Ojalá sea a través de esta iglesia en este lugar. Que el Señor los bendiga.